que estuvimos viendo, pero que sí, algo vimos de la historia, un poquito de repaso de la historia, y por otro lado, ya empezar con respecto a los argumentos, la manera como entienden estos grupos o iglesias pentecostales, carismáticas, acerca de lo que es el bautismo en el Espíritu, ¿vale? Entonces, seguimos con el tema realmente importante, muy importante, porque tiene que ver con eh, la, la vida, la obra en la iglesia, en los hermanos, los creyentes de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Sí, será importante que tengamos, tomemos en serio y con mucha atención esta verdad bíblica, ¿vale? Así que, vale, oramos y empezamos el tema de hoy. Señor, muchísimas gracias por retomar estas clases, este estudio, que podamos captarlo, entenderlo, tenerlo claro, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra vida, oh Dios. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues decíamos que habíamos quedado que estos hermanos, pues, prueban o apoyan los argumentos de ellos con Biblia. Entonces, vamos a tenerlo en cuenta, ¿vale? Y a partir de ahí, pues iremos mirando. Algo importante que tenemos que tener en cuenta, allí de empezar. En el Nuevo Testamento, lo que es la frase bautizar en el Espíritu o bautizar por, porque aparecen varias preposiciones, pues la encontramos solamente 7 veces. No lo quieras buscar más por más lados porque no lo vas a encontrar. 7 veces solamente en el Nuevo Testamento, ¿vale? Así que vamos rápidamente, Mateo. Rápidamente vamos leyendo ahí Mateo 3:11, Marcos 1:8, 3:11. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Está hablando Juan el Bautista, siempre en los 4 lugares. Eh, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Vale? Vamos entonces a Marcos 1:8. Marcos 1:8. Dice la palabra del Señor. Otra vez Juan. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Lucas 3:16. 3:16 dice la palabra del Señor. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y en Juan, tiene que mirar conmigo, en el 1:33 dice la palabra del Señor. 1:33 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Vale? Entonces lo que encontramos aquí, pues es Juan hablando en ese sentido y dándonos esa diferencia entre el bautismo de él en agua y el bautismo que vendría por el Señor dando el Espíritu Santo. Bien, entonces ahora encontramos en Hechos 2 citas más, Hechos capítulo 1, versículo 5 y capítulo 11, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y está hablando Jesús, haciendo referencia a lo mismo, ¿vale? Y en el capítulo 11, versículo 16, dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados
con el Espíritu Santo. Vale, así que en Hechos de los Apóstoles, estas dos citas, y por último, la última cita en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13, 12, 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Muy bien, así que encontramos estos 7 textos que tienen que ver con el bautismo en el espíritu, y lo que vemos es claramente, muy claramente, los 4 evangelios apuntando a una predicción, apuntando a un anuncio en cuanto a lo que vendría, el Espíritu Santo. Y en el libro de los Hechos lo que encontramos es un antes y un después, primeramente en el capítulo 1 y después capítulo 11, con respecto al Pentecostés, la venida histórica, real, preciosa, bendita de el Espíritu Santo a llenar los corazones de los fieles. Así que esas dos citas, antes y después. Y por último, lo que sería en el capítulo 12, 13 de 1 Corintios, lo que encontramos es la explicación doctrinal, ¿vale? Explicación doctrinal. Así que esos son los 7 lugares de referencia. A estas citas o a estos pasajes es que van los hermanos que apoyan o creen que hay un bautismo en el Espíritu a la manera que ellos lo ven y lo creen, ¿no? Y lo vamos a ir viendo. Lo que vamos a ver a continuación es lo que dicen ellos, lo que ellos dicen. Vamos a verlo rápidamente, pero es importante que lo hagamos notar para ver cómo ellos creen y de esa manera poder hablar con propiedad, ¿vale? Nosotros, o refutar con propiedad. Las referencias en los evangelios, lo que acabamos de ver, ¿no? Y en Hechos, dicen ellos, son referencias a Cristo como agente, es decir, el que da, el que imparte, y al Espíritu como la esfera, como el que recibe, el que trae poder al creyente. Este es el bautismo en el Espíritu, es decir, tanto los textos de Evangelios como los dos de Hechos de los Apóstoles. Este es el bautismo en el Espíritu. La referencia de 1 Corintios revela al Espíritu como el agente, el que da, el que bautiza, y al cuerpo, el cuerpo de Cristo, como la esfera, como el que recibe el Espíritu. Y ese es el bautismo por el Espíritu, ¿vale? Acordaos, esto es lo que dicen ellos, enseñan estos hermanos. Todos los creyentes han sido bautizados por el Espíritu Santo, pero no todos ellos han experimentado el bautismo en el Espíritu. Ahora vamos a ver los rasgos más característicos, ellos lo dicen así, de esta manera, los rasgos más característicos en el bautismo, de acuerdo a lo que sigue a continuación, ¿no? Primeramente, teológicamente y como experiencia, se distingue del nuevo nacimiento. Todo esto es muy importante que lo vayáis escuchando. Se distingue del nuevo nacimiento. Y en segundo lugar, lo sucede. Y cuando dicen lo sucede, puede ser al día posterior, en una semana después o 20 años después. En algún momento viene el bautismo en el Espíritu, ¿vale? Pero es después de la salvación, después del nuevo nacimiento del creyente. Tercero, hay una obra en el Espíritu, en los creyentes, que se distingue de su obra en la salvación. Y en cuarto lugar, esta experiencia es distinta a la del nuevo nacimiento y subsecuente a ella. ¿Bien? Así que son dos experiencias distintas. Segundo lugar, está acompañado por las lenguas que habla quien lo recibe. Es decir, quien recibe ese bautismo del Espíritu, entonces va acompañado de las lenguas. ¿Bien? El hablar en lenguas fue una parte integral del bautismo en el Espíritu, del libro de los Hechos.
Es la única manifestación asociada al bautismo en el Espíritu que se presenta explícitamente como evidencia que prueba la autenticidad de la experiencia. Sí, como dice el refrán, ¿no? El movimiento se demuestra andando, entonces hay algo que camina ahí, entonces ahí evidente de que ahí hay movimiento. Entonces ellos dicen, hay lenguas, hay manifestación de lengua, entonces eso es señal, evidencia de que ha sido bautizado en el Espíritu, ¿vale? Ahora es muy importante lo que sigue, ¿eh? Y sobre esa base debe considerarse normativa, es decir, como una norma, como un modelo a seguir, va, 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 como norma. Para cualquiera que es bautizado en el Espíritu, como norma, tiene que hablar en lenguas. Wow, esto es complicado, es delicado, ¿no? Wow. He escuchado de casos y de casos personales eh, complicados, ¿no? Complicados. Había un chico, José Luis, y ahora está con el Señor, José Luis. Fue el primer hermano que yo conocí en Pamplona. Bajé, venía de Tudela, bajé en Pamplona en la estación de autobuses y fui a preguntarle dónde había una pensión y era José Luis. Y, y después tuve una amistad tremenda, preciosa. Pues en ese momento él estaba yendo a un grupo de los que estaban jugando con este tema en cuanto al bautismo en el Espíritu y hablar en lenguas y todo ello. Entonces, recuerdo un día, como ya habíamos entrado en amistad, vino a casa y vino muy nervioso, estaba muy alterado y resulta que había estado el fin de semana anterior, había estado en ese grupo, o sea, como era normal, y entonces a prepo querían que hablara en lenguas y que tenía que hablar en lenguas, porque y no cómo iba a mostrar que él era un hombre, un creyente bautizado en el Espíritu. Pues venía muy nervioso realmente. Este muchacho padecía de Parkinson desde niño y entonces estaba muy nervioso y me dijo, Manolo, yo no sé qué es lo que pretenden, porque yo estaba ahí normal pensando y me llamaron aparte, me pusieron las manos arriba para que yo recibiera, o sea, hablar en lenguas, ¿no? Entonces no sabía qué hacer, me puse nervioso y tal, y al final salí corriendo disparado, dice, porque no, me asusté. Este, este mismo chico yo le aconsejé, le hablé un poquito y tal, pero él siguió yendo, en esa época siguió yendo con este grupo. A poquitos días fue a un campamento y cuando vino de ese campamento era realmente digno de lástima al verle cómo quedó, ¿no? Él había perdido su identidad, estaba babeando, sus padres cuidándolo y tenía ya prácticamente como 40 años, ¿no? Como un niño. Entonces le habían eh, trastocado con el ambiente, con todo lo demás. Después él me explicó, ¿no? Lo que él vivió en aquel campamento. No puede, no puede darse como una norma este asunto, ¿no? Eh, la cuestión es que hay personas que pueden sufrir y pueden realmente tener un efecto muy, muy negativo en la vida de ellos, ¿no? ¿No? Ahora ellos continúan diciendo, en ninguna parte de las escrituras se indica que uno puede ser bautizado en el Espíritu sin hablar en lengua. Así que sí o sí hay que hablar, ¿no? Ahora, para resumir, ellos dicen, en la conversión, el Espíritu Santo bautiza en Cristo, en la conversión, el cuerpo de Cristo. En una experiencia subsiguiente y diferente, Cristo bautizará en el Espíritu Santo. Esto hasta aquí lo que dicen estos hermanos de la conferencia del presbiterio de las asambleas de Dios de 2010. Ahora vamos a mirar un poquito desde nuestra posición en cuanto a esta doctrina. Vamos a mirar algunas cositas.
¿vale? El doctor, cito, el doctor L.S. Schaffer, que es un hermano, era un hermano realmente precioso, muy serio en las escrituras. Él escribe acerca de este tema. La posesión o morada del espíritu, siendo el resultado de la salvación y asegurada por la fe salvadora, es común a todos los regenerados por igual. A todos los que hemos sido regenerados por el Espíritu mismo, aunque no lo dice él aquí, pero por el Espíritu, a todos se nos da la presencia, la posesión, la morada del Espíritu en él. El Espíritu Santo se recibe solo una vez y nunca se va, nunca se separa del creyente. Pero hay tantas llenuras del Espíritu, es decir, un hermano lleno del Espíritu, hay tantas como necesidades surjan o se aparezcan en la vida de ese creyente, ¿vale? El Espíritu Santo mora, esto es importante, el Espíritu Santo mora sin producir necesariamente una experiencia. Es decir, que no nos enteramos. Tú cuando el Señor te salvó, yo te pregunto honestamente, cuando el Señor te salvó, tú saltaste de una pata diciendo, ¡ah! Ahora tengo el Espíritu Santo en mí. Y honestamente, ¿tú pensaste en eso? ¿Sentías algo especial que el Espíritu Santo estaba ahí morando? Yo, sinceramente, ni sabía que el Espíritu Santo estaba en mí. Ni sabía. ¿Te ocurrió a ti? ¿O tú ya sabías todo por completo? ¿O ya tenías tal conocimiento que ya lo sabías? ¿Experimentaste algo tan grande que dijiste, ahora tengo el Espíritu Santo? De hecho, yo te pregunto, ¿por qué sabes que el Espíritu Santo vino a tu corazón cuando, en un momento de tu vida? ¿Por qué lo sabes? Si no, no te enteraste, no hay una experiencia, no hay algo que diga, ahora tengo el Espíritu. ¿Por qué lo sabes? Porque lo dice las escrituras. Muy bien, es hija mía. Muy bien, claro. Porque lo dice la palabra de Dios, que el que cree en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a amor. Así que ya estamos viendo que hay algo falla, ¿no? Pero la llenura, es decir, la llenura del Espíritu se dirige, va flechada hacia el amor, el gozo, la paz, es decir, el fruto del Espíritu. Y eso sí se ve, eso sí se palpa, eso sí se nota, porque es consecuencia, fruto del Espíritu Santo llenando la vida de un hijo de Dios, de un creyente. Y se dirige hacia la plenitud de vida y de servicio. Esto lo sigue diciendo este hermano, ¿verdad? La posesión del Espíritu se establece para cada cristiano por revelación, es decir, por la Biblia, y la razón lo demanda. Así que vamos a la escritura entonces. Si la posesión del Espíritu Santo en el pecador que ha creído en el Señor es por revelación, pues vamos a las escrituras que dice en cuanto a esto. Y vamos a ir viendo pasajes. Juan 7, 37 al 39. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, es decir, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que los que creen reciben el Espíritu Santo. Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, está hablando los discípulos cercanos ahí, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros.
¿vale? Que son preposiciones muy específicas y que hay que tener en cuenta, ¿vale? Y estará en vosotros el Espíritu del Señor. Primero de Juan 2:27, que va muy paralelo a este que hemos visto en el Evangelio. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Así que la unción permaneciendo, morando en definitiva en el creyente. Hechos 11:17. Si Dios, hablando el apóstol Pedro, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, hablando de ese Espíritu Santo que habían recibido estos gentiles, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Si ellos creyeron, fueron bautizados en el Espíritu. Ellos creyeron aquí, la casa de Cornelio, incluyéndole a él, creyeron, entonces, si Dios pues les concedió el mismo don que a nosotros, ¿vale? Otro pasaje más, Romanos 5:5, dice la palabra del Señor. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Vale? Romanos 8:9. Son diferentes expresiones, pero en definitiva viene a ser lo mismo, el Espíritu Santo morando, poseyendo la vida del cristiano. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que en esta ocasión, si no está el Espíritu, no se es creyente. Si está el Espíritu de Dios, es creyente. Primera de Corintios 2:12, dice la palabra del Señor, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino, podríamos decir, ¿no? Sino que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 1 Corintios 6:19-20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, perdón, los cuales son de Dios. 1 Corintios 12:13, ya lo leímos. 2 Corintios 5:5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Vale? Es lo mismo que decir que nos ha dado el Espíritu, en definitiva. Bien. Gálatas 3:2 dice la palabra del Señor. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Estos textos son tremendos, tremendos. Cree en el Señor, crees en el Señor Jesucristo, recibes al Espíritu Santo. Es clarísimo. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, es decir, cumpliendo la ley, tratando de obedecer la ley, etcétera, o por el oír con fe, es decir, escuchas el Evangelio, crees al Evangelio y el Espíritu Santo viene a morar en la vida del pecador arrepentido y creyente? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Esto es un tremendo cachetazo a aquellos que pretenden hacer cosas, buscar cosas que no están en las Escrituras. Porque una vez que el Espíritu Santo ha venido a morar en la vida de un creyente, ya está, no se va y permanece para siempre. Primera de Juan ya hemos visto, pero sí, Primera de Juan 3:24, podemos mirar ahí. Y el que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Vale, hasta acá es suficiente, yo creo.
Entonces, es importante que vayamos notando esto, ¿no? Es importante. Lo que estamos viendo en todos estos pasajes es la presencia, la morada del Espíritu Santo en la vida del Hijo de Dios, ¿vale? Y con la morada del Espíritu Santo está todo. Es decir, no necesitamos más, no necesitamos más. Es el Espíritu Santo de Dios que viene como la tercera persona de la Trinidad para hacer su obra. Tiene un ministerio de consolación para el creyente, de ayuda para el creyente, es el Paracletos. Y viene para todo lo que precisemos en el buen sentido de la palabra, para edificar, para construir, para levantar, para ayudar, para cuidar, para dirigir o guiar, para lo que sea. Y lo vemos en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Una vez que viene el Espíritu Santo es derramado sobre los creyentes, pues comienza a hacer su obra preciosa. Y lo vemos en un detalle, en otro, y en otro, y en otro. Toma a aquel evangelista Felipe y le habla de una manera que no sabemos cómo, en el sentido de que no sabemos si fue audible o su fuero interno. Le dice, júntate a ese carro. Y dice la Escritura que le dijo el Espíritu Santo, júntate a ese carro. Y el Espíritu Santo estaba ahí porque estaba morando en los hermanos cuando se juntaron para decidir un tema muy delicado como era, le pedimos que se circunciden a los gentiles que se convierten al Señor, porque si no, no, o qué hacemos. Y estaban ahí que no sabían qué hacer y necesitaban la guía del Espíritu. Y Santiago, que es el que dirige todo ese encuentro de hermanos en Jerusalén, dice, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros que hagáis esto, esto y esto y esto. Le ha parecido bien al Espíritu Santo. Y así, y encontramos a un Pablo que quiere, todos con su celo misionero, quiere ir para un lugar, dice, y el Espíritu Santo no le dejó y le llevó para otro lado. Y cuando va para allá y dice el Espíritu Santo por segunda vez, no le deja. Y al final acaba en Troas con el equipo misionero. Esta es la realidad aplicada, llevada a la práctica en la vida diaria del Hijo de Dios, en el que mora el Espíritu Santo. No necesitamos otras cosas con respecto a la realidad del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. No necesitamos un segundo bautismo. Lo que encontramos, y esto es muy, muy delicado en los argumentos y en el pensamiento de estos hermanos, ese segundo bautismo, esa segunda, como dicen ellos, experiencia, no hay necesidad ninguna. De hecho, es que no es bíblico. ¿Por qué? Porque ya teniendo el Espíritu Santo en nosotros, es suficiente. Tenemos para todo lo que necesitemos. Ahora, hay pasajes, porque ellos van para otros lados de la Escritura también. Entonces, te pueden hablar, te pueden decir, y tú puedes quedar medio descolocado si no entiendes de lo que están hablando. Entonces, hay ciertos pasajes que son especiales, que bien por su lugar, como dice, dispensacional, o bien en su forma, en la manera como se expresa, han sido tomados por algunos para contradecir esta verdad de las Escrituras en relación a la morada del Espíritu Santo y el tiempo de su morada en cada hijo de Dios. Entonces hay pasajes que si no los tomamos con pinzas y tranquilos, pues pueden dar lugar a confusión o a un mal entendimiento y por lo tanto a una mala aplicación y tener actitudes y comportamientos medio raros a la hora de vivir la vida cristiana. En el primer libro de Samuel, en el libro de los Salmos, encontramos ese entendimiento de que el Espíritu Santo, como puede venir, se puede ir.
Y su morada no es estable, no es permanente. Se puede ir depende de nosotros. Y vuelvo otra vez al trasfondo que veíamos en el principio del estudio. Todos estos movimientos arrancan desde los movimientos de una búsqueda de la santidad, de un arminianismo en el que lo que yo haga, eso va a ser muy importante. Y es importante. Y hay una responsabilidad que nos pertenece, que tenemos que dar cuenta a Dios de lo que hagamos, estando en el cuerpo. Eso por supuesto. Pero cuando se busca esa santidad de una manera desenfocada, con un énfasis en el que podemos meter la pata, de hecho históricamente se metió la pata. Y entonces se busca esa santidad y entonces yo tengo que hacer, porque si no hago el Espíritu se va de mí. Esto no es bíblico. Porque hemos estado viendo texto tras texto en el que el Espíritu Santo viene a morar en la vida de un hijo de Dios y se queda. Vino para quedarse. Pero en el primer libro de Samuel, ellos van, miran en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, con respecto a la vida de Saúl, y entonces dice, ¿lo ves? ¿Lo ves? Mira, capítulo 16, versículo 14. El Espíritu, es el Espíritu Santo, por supuesto. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Ves cómo se puede ir? Es bíblico, está aquí en la Biblia. Pero hay que entender, hay que ir entendiendo. Y ahora vamos a ir explicando, ¿vale? En Salmo 51, David hablando, y quizás a lo mejor porque él vio o supo de lo que le pasaba a Saúl, lo que le pasó, y más adelante en su vida, a causa de pecados muy graves, él se arrepiente, pero mira lo que dice en versículo 11 del capítulo 51. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Como dando a entender o como asumiendo que el Espíritu Santo podía irse de él. Y sí, como Dios lo hizo con Saúl, lo podía hacer con David. Entonces lo puede hacer con nosotros también. Estos hermanos van a un texto, porque no pueden ir a ninguno más. Es el único en el que se habla de darme el Espíritu Santo. Concédeme el Espíritu Santo, dámelo como un don. Es el único pasaje, ya no hay más. Pero en el Evangelio de Lucas, si queréis abrir conmigo, en el capítulo 11, versículo 13, mirad cómo dice la palabra del Señor. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¡Wow! ¿Ves? Más claro, agua. Hay que pedir al Espíritu Santo, es decir, hay que pedir que venga el Espíritu Santo a mi vida y Él haga su obra y me ayude, me dé poder, etcétera, etcétera. Hay que pedirle. Cuando yo era incrédulo, estaba muy metido en el catolicismo y me acuerdo perfectamente. Yo tenía un libro de rezo y lo decíamos en alta voz. Todo un grupo de jóvenes, abríamos el libro de rezos y leíamos. Yo lo anoté aquí porque si no, no me acuerdo, ¿no? Decía en el libro de rezos, ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles. Yo qué entendimiento tenía, no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, pero la idea es decirle a Dios, Dios, ven, dame el Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles. Parece muy bonito, pero no es bíblico. No es bíblico. ¿Por qué? A ver, os pregunto, estamos en la escuela dominical. Uy, parta por usted. A ver, ¿quién ha propuesto? Monse. No, pero ¿por qué? ¿Por qué? Ah, eso es el que ya lo tiene. Muy bien, sí, que es lo que estamos viendo. Ya lo tenemos, ¿para qué vamos a decirle ven? Pero mira que los hay que lo piden, ¿eh? Ven, Espíritu Santo, ven, lléname, bautiza. Porque ¿quién es el que da el Espíritu Santo? Es Dios quien da el Espíritu. Él es el que lo da.
el que lo da. Entonces, ¿a quién? Al que le pide, al que cree en el Señor Jesucristo. Al que cree en el Señor Jesucristo, le es dado el Espíritu Santo a morar en este creyente. Entonces no tiene ningún sentido. Entonces, ¿pero por qué dice esto aquí el Señor? Lo dice Jesús. Bueno, miramos el contexto y vemos que está hablando de pedir, es una enseñanza acerca de la oración. Pedid, se os dará, pedid. Y entre esas cosas, pedid al Padre y os dará el Espíritu Santo. Y estos hermanos también dicen, es como en Lucas dice esto, pero en Lucas también, porque Lucas habla mucho del Espíritu Santo. Y habla de una Elizabeth llena del Espíritu, y habla de un Zacarías lleno del Espíritu, y habla de un Juan el Bautista todavía dentro del vientre de su mamá, lleno del Espíritu. ¿Te das cuenta cómo Lucas hace énfasis en ese sentido? Entonces no nos extraña que cuando llegamos al capítulo 11, Jesús dice, pedid, y el Padre os dará el Espíritu. Pero hay que ubicarse, hermanos. Estamos en los evangelios. Por eso os hice llamar la atención entre los cuatro evangelios, prediciendo la venida del Espíritu. Hechos, un pasaje anterior al Pentecostés y otro posterior, y luego la doctrina, la enseñanza doctrinal en Primera de Corintios, que no es el libro de los Hechos. ¿Vale? Entonces, encontramos que es otro tiempo, todavía no había venido el Espíritu Santo, sería contradictorio o sería negar o no darle fuerza a las palabras del Señor diciéndole a sus discípulos, y yo lo haré al Padre para que os dé otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y hablando del Espíritu Santo que había de venir, etc. Y llegamos al capítulo 1 del libro de los Hechos y dice, Juan ciertamente os bautizó con agua para arrepentimiento, pero más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ahí viene el Pentecostés. El Espíritu, por primera vez, una diferencia abismal, drástica, de toda la antigua dispensación, donde el Espíritu Santo venía sobre alguien y le daba poder, lo capacitaba para algo específico, como a un Sansón, a un David, o incluso al mismo Saúl, que después le retiró el Espíritu Santo. Pero no para morar para siempre en la vida de ese creyente. Pero llega el Pentecostés y ahí viene el Espíritu Santo. Primera vez para llenar, para morar en las vidas de los hijos. De manera que Lucas aquí no tiene ninguna fuerza para apoyar ese argumento de estos hermanos. En los que si tú pides el bautismo del Espíritu, Dios va a concedértelo y va a venir, pero no. Si ya has creído en Jesucristo, ya está el Espíritu Santo morando en ti. No hay necesidad de una segunda experiencia, si es que contamos la primera como una experiencia, ¿vale? Desde el Pentecostés, ninguna parte, no hay en ninguna parte donde se ordena pedir o simplemente pedir al Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es dado a los que creen. Volvemos a insistir. Muy bien, me quedan 5 minutillos, lo voy a aprovechar. Vale, hay cuatro pasajes que a veces se suponen, bueno, si es así, entonces viene el Espíritu Santo, que son otros de los argumentos que encontramos en estos grupos, ¿no? Pasajes que a veces se suponen que el Espíritu se recibe como un paso o experiencia posterior a ciertas cosas que te pasen. Entonces, si pasa eso, viene el bautismo del Espíritu. En Hechos capítulo 5, versículo 32, dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. A ver, tú obedeces
sé obediente en lo que sea, sé obediente y te será dado el Espíritu Santo. ¿A qué obediencia se está refiriendo? Pues hay dos textos que son clarísimos para poder entender esto. O sea, no es que el Espíritu Santo se da a quien sea obediente, cuidado, sino segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, y vamos entendiendo entonces por qué dice a los que obedecen. Y bueno, el 7 dice, y cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es la obediencia al Evangelio, la obediencia con fe, por supuesto, es un sinónimo de fe. Los que creen el Evangelio es igual que los que obedecen al Evangelio. Romanos capítulo 1, verso 8 va por el mismo sentido. 5 dice, y por quien, hablando de el Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Así que es a esto a lo que se refiere Hechos capítulo 5. ¿Quiénes son los que obedecen? Los que han creído, los que creyeron en el Señor. ¿Y cómo creyeron? Les fue dado el Espíritu Santo. Es así de sencillo. Y no hay ninguna contradicción con ningún otro pasaje, sino que está todo en armonía. Hechos capítulo 8, versículo 14 al 20. ¿Hay alguna pregunta? Sí, Eric. ¿Qué significa o qué quiere decir cuando los discípulos reciben el soplo del Espíritu? ¿Verdad? Cuando les dice, Se supone que este Espíritu Santo viene de mí, ¿qué significa? Perdonar pecados por retenerse los sí, quizás una preparación no es la venida del Espíritu, porque eso se efectúa en el Pentecostés. Es quizás una preparación del Señor a esos discípulos los más allegados, sus apóstoles, que están los más cercanos a Él, como una preparación para lo que iba a venir, ¿no? Para la venida del Espíritu Santo y llenar sus vidas y morar en sus vidas. Pero no, en ninguna manera en ese pasaje se enseña que el Espíritu Santo viene a morar en ellos, porque contradiciría esa gran verdad de la venida del Espíritu Santo, que es la promesa dada del Padre. De todas maneras, es muy curioso, ¿no? Porque reciben el Espíritu los hermanos 120 que estaban ahí reunidos, y después los 3000 no se habla no se habla de bautismo del Espíritu, queda en silencio. Ya sobreentendemos de que recibieron el Espíritu Santo, pero no se habla de bautismo del Espíritu. O sea, pero ya lo iremos viendo. Hay 4 pasajes en el libro de los Hechos en los que ellos van, estos hermanos van y los ponen como argumentos. Hechos 2, Hechos 10, incluso el 9 también, hablando de la conversión de Saulo. Y Hechos 19, 2, 8, 10 y 19. Como textos, wow, donde se ve que existe un bautismo del Espíritu posterior a la conversión. ¿Vale? Muy bien, pero lo iremos mirando despacito. No sé. Sí, Jesús. Cuando ha leído al principio los argumentos de Estos no grupos. sé si no sé si me lo he saltado. Cuando hablan de este llamado al Espíritu Santo, ¿es permanente o va a ser, o sea, si el Espíritu Santo entra y sale, o ellos creen que el Espíritu Santo entra una vez y se queda? Ya, depende del grupo, depende de la ramificación. Porque han cambiado mucho. Los que son de las asambleas de Dios están más en la dirección de, digamos, los históricos de las asambleas de Dios. Están más bien posicionados en que cuando viene el Espíritu se queda el Espíritu, es decir, no se va. Solo que hay después un bautismo del Espíritu, ¿vale?
pero hoy en día el movimiento de carismas hay tanta ramificación que te pueden encontrar con grupos que sí, que piensan que se puede ir. De hecho, hay quienes piensan que se pierde la salvación. Precisamente por Muchas eso. veces cuando ves que en cada reunión están invocando al Espíritu Santo, llamando y hablando en lenguas, cada domingo, cada reunión es lo mismo. Ya, Por eso, sí, sí, sí. Por eso depende del grupo que te puedan hablar, que te puedas tener delante, ¿no? Yo me acuerdo de ¿cómo se llama? Tuve que ir a Bilbao para una entrevista de trabajo cuando vivíamos en Pamplona y justo los que me daban el trabajo eran de estos grupos y me citaron ahí, donde iban a tener la reunión y eran como 500 personas, no exagero. Y empezó la reunión y estuvieron como 3 horas. Yo pensé, madre mía, me quedo sin contrato porque pasaban las horas y allí no aparecían ellos, ni aparecían, y era todo así, ¿no? Todo el tiempo, los que estaban en la plataforma, todo el tiempo, llamando a la gente para que recibiera, para que hablara lenguas y todo el tiempo así, como lo estoy contando, ¿no? Y yo estaba sentado, bien que me veían, yo estaba sentado y estaban todos de pie, y todos, ¡guau! Y no me estoy riendo, simplemente es lo que hacía. ¡Guau! O así. Y yo sentado y los miraba y los observaba. Y a las 2 horas por ahí más o menos de estar así, que algunos hacían así, más o menos, algunos empezaron a hablar cosas. Bla, 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 bla. Y los que estaban en la plataforma decían, todavía hay alguien que todavía no está buscando. Y yo sabía que era a mí, porque estaban todos levantados. Digo, me lo estás diciendo a mí, pero yo no me voy a levantar, nene. Y bueno, con respeto. Pero, pero ese era el ambiente, Jesús. Ese era presionando, presionando y además horas, horas. Yo creo que ni los soviéticos en el tiempo peor que tuvieron madre mía, muy complicado, ¿no? Entonces, ahí ya uno puede pensar en una manera de hacer las cosas que no corresponden, etcétera, porque estoy hablando de ese grupo en particular en el que yo estuve en Bilbao, ¿no? En otro lado no puedo hablar si no he estado, pero en ese grupo en particular se notaba después de 3 horas que ese grupo de personas estaban siendo manipuladas para sacar de ellas lo que ellos quisieran, lo que ellos quisieran. Bueno, estaba disfrutando mucho porque justo anoche estaba leyendo un libro que Ray en un libro Charles de Riley. doctrinas dice, él dice, la doctrina de la seguridad del creyente y la doctrina de la morada permanente del Espíritu Santo en el creyente son dos doctrinas totalmente inseparables. O sea, es el Espíritu Santo el que nos da la seguridad de que somos salvos. Amén. Y no pueden ir separadas esas dos. Amén. Dios, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es así, no se puede separar. No podemos decir que se nos va el Espíritu Santo o que estamos seguros, pero no tenemos al Espíritu Santo y tenemos que orar para que venga. No encaja eso. Si estás seguro de tu salvación es porque el Espíritu, supuestamente, porque el Espíritu está en tu interior y Él te da testimonio a tu espíritu, ¿no? De que eres hijo de Dios.